días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido que abran sus Biblias en Jueces 1. Vamos a estar leyendo para empezar la clase, Jueces 1, del 1 al 3. Jueces 1, del 1 al 3, si ya lo tienen, se pueden ir poniendo. Vamos a leerlos todos juntos. Dice: aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por este día que nos permite estar aquí en su santo templo. Gracias, Señor, por los hermanos que están presentes y por aquellos que están desde sus hogares. Padre bendito, sea usted con ellos y cuide de ellos, Padre bendito. Ellos sabrán las razones. Gracias le damos, gracias, Padre bendito. Ahora permite que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, sea puesta de la mejor manera, Señor, y bendícela, Señor, que haga lo que tú quieres que haga en nuestra vida. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de la lección es: Dios guía a su pueblo a elegir a sus dirigentes. ¿Por qué Dios guía a su pueblo a elegir a sus dirigentes? Cuando vemos en la Escritura, o cuando vemos en la historia del pueblo de Israel, Dios no quería un rey para Israel. Dios quería ser el rey, el que quería él ser el que dirigiera a este pueblo. Y él siempre los guiaba, siempre daba instrucciones por medio de sus profetas, por medio de sus sacerdotes. Y en este tiempo estaba dando las instrucciones por medio de sus jueces. Y aquí empezamos a ver que el último líder, que era Josué, ya estaba, ya sabía que ya le tocaba morir. Y entonces ya estaba entregando, ya dando instrucciones, qué es lo que tenían que hacer. Y vemos que en 1 Samuel 8:7, el pueblo de Israel ellos querían tener un rey, físico, aunque Dios les decía: yo seré su rey. Ellos decían: no, nosotros queremos un rey como todas las demás naciones. Y desecharon a Dios, no querían nada con Dios, así en ese aspecto. Y en 1 Samuel 8, del 1 al 11, dice, Dios le dice a Samuel, le dice: ve y diles cómo lo va a tratar ese rey que va a querer guiarlos, cómo lo va a tratar. Y les empieza a decir: el rey que venga con ustedes va a agarrar a sus hijos, se los va a llevar a sus campos, se los va a llevar a la guerra, les va a poner gobernadores sobre cientos, sobre millares, a sus hijas se los va a llevar también, y se los va a llevar a sus criados, y se va a llevar todo de ustedes. Y ellos decían: no nos importa que se los lleven, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Y así fue como el pueblo de Israel desechó a Dios. Uno de los pasajes más tristes de la historia lo vamos a encontrar en Jueces 6:1. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y parece que en estos tiempos es
la misma historia, ¿verdad? Cada quien hace lo que bien le parece. Lamentablemente estamos viendo cómo las personas empiezan a dar estudios o tácticas acerca del aparente aborto, y a la gente lo acepta como si no hay ningún problema. Y realmente, estudiando bien lo que es un aborto es cuando una mujer, por un accidente o por alguna enfermedad, no puede llevar a cabo la conclusión de su embarazo y lo pierde. Eso es un aborto. En cambio, el sacar a un bebé de adentro de la matriz de la madre, eso es infanticidio. Entonces, esa es la diferencia, pero la gente hace eso, o sea, aparentemente le llaman aborto, pero no es aborto, es infanticidio. Y a la gente le parece bien practicar todo eso, y no tienen ningún problema en hacerlo. La falta de un compromiso en un matrimonio provoca el divorcio, y el ser humano se divorcia por cualquier motivo. El asesinato está a la orden del día aquí y en cualquier parte del mundo, el infanticidio y el feminismo, una de las corrientes también que ha estado haciendo mucho daño, vamos a decir así, a la sociedad, el machismo o cualquier otro asunto que el hombre quiera usar, cualquier pensamiento. Alguien aparece con un pensamiento, con una ideología y lo empieza a enseñar, y la gente empieza a vivir así, no hay ningún problema. Y parece que estamos en esa época igualmente nosotros, aún como iglesia, tomando decisiones si queremos asistir, si no queremos asistir, cualquier asunto, lo que se nos pueda venir en mente. En Jueces 1, donde acabamos de leer, dice que aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién subirá a pelear contra los cananeos? Esta es un bonito comienzo en el libro de Jueces, porque ellos hicieron lo que realmente deberían de hacer: consultar a Jehová. Yo no sé cuántos de ustedes consultan a Dios para tomar cualquier decisión, por más simple que sea. Comprar una casa, el comprar un carro, no sé, un nuevo trabajo, moverse de la ciudad. Porque a veces cuando no hacemos eso, en vez de ser una bendición, se nos hace una carga pesada, y a veces no sabemos sobrellevarlo. Y bueno, somos víctimas de nuestras malas decisiones que tomamos. El consultar a Dios trae una gran bendición. En 2 Samuel 5:19, David siempre consultaba a Dios. Siempre que iba a una batalla, siempre primero venía al profeta, y por medio de él consultaba a Dios: ¿iré a pelear contra los filisteos? Y Jehová le decía: ves, porque los he entregado en tus manos. Y él iba y obtenía la batalla. Cuando él se iba a mover, o se iba a mover para tal lado, ¿tendré que irme para allá? ¿Tendré que subir a Hebrón? Y Jehová le decía: sube, porque te va a ir bien. Y ahí iba David, siempre iba y consultaba a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debiera de hacer hoy en día. Consultar a Dios es lo más importante para cualquier cristiano, o cualquiera que profesa su cristiandad, y puede confiar. Esa es parte de la práctica de nuestra fe, el pensar que Dios nos va a guiar a un mejor lugar. El Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas,
que tú no conoces. Cuando consultamos a Dios o cuando clamamos a Dios, Él no está solo dispuesto a enseñarnos. Bueno, Él está dispuesto más que nada a enseñarnos y a que podamos vivir y caminar en sus caminos. Estos dos hermanos consultaron a Dios y lo que obtuvieron fue una gran victoria. En Jueces 1, del 7 al 5 dice: y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Vean cómo este hombre era uno de los reyes más temibles de ese entonces, y aún así Judá fue y lo agarró y lo derrotó. Y dice que este Adonibesec, él cuenta en su historia que él había agarrado a 12 príncipes de Israel y se había cortado los pulgares de los pies. En el 8 dice: entonces dijo Adonibesec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén. Cuando Dios les dio la orden de que fueran y conquistaran aquellas naciones, no solo les dijo que las conquistaran, sino que les dijo que las desaparecieran completamente. Tenían que matar niños, caballos, en muchas ocasiones tenían que limpiar toda la ciudad completamente, que no quedara ni uno vivo. Pero a veces pensamos que es demasiado sangriento, demasiado despiadado Dios. Pero estaban viendo lo que hacía este rey. Este rey hacía lo mismo con el pueblo de Israel. Ellos no respetaban ni a los niños ni a las mujeres. Cuando iban subiendo de Egipto, ellos atacaron a los más débiles, a las mujeres, y los dejaron sin nada. Y entonces ahora ellos estaban recibiendo el pago de lo que ellos habían hecho. Y aparte de eso, eran idólatras, adoradores de Baal. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso. En muchas ocasiones, para obtener la paz, tiene que haber guerra. Y en la guerra sabemos que va a haber muerte. Pero para que ese pueblo de Israel tuviera paz, tenía que hacer guerra y tenía que exterminar a sus enemigos. Hoy en día es muy triste que uno, mirando un documental acerca de Israel, es increíble que adentro de la ciudad está lleno de soldados. No puedes viajar de una ciudad a otra sin que no tengas que pasar una revisión, un muro, porque todas las ciudades son amuralladas, tienes que pasar una revisión. Y el que estaba narrando la historia dice: de aquí para allá, dice, no puede pasar un judío. Si un judío pasa, dice, es bajo su propio riesgo. Si se dan cuenta que es judío, lo matan. Uno viaja, miraba el reportaje cómo caminaban por las calles, y en las calles había unos como de esos botes de basura, de esos que tienen una bola, y uno de los turistas dijo: ¿qué es eso? Dijo: esto, dijo, es un túnel hacia abajo, dijo. Aquí encontramos muy seguido mochilas con explosivos, dice, y tenemos que ir y agarrar esas mochilas y aventarlas ahí para que no le haga daño a nadie. Eso es lo que está viviendo hoy la consecuencia de Israel, de todo lo que no hizo en el pasado. Los cananeos sacrificaban a Baal y ofrecían a los bebés a Moloc. Moloc era un, bueno, no voy a decir es un dios pagano a los cuales se le sientan, se le echa en el estómago a los niños.
hace algún tiempo miré que todo eso todavía existe hoy en día. Uno de los periodistas que se atrevió a entrar a ese tipo de rituales o de clubes, aparentemente clubes, que son club de gente rica, dice que de la élite de los políticos, dice que estos rituales todavía existen hoy en día. Él se atrevió a meterse ahí y a grabar parte, aunque fue bajo su propio riesgo y corre el riesgo de que en cualquier momento lo maten. Dice que él se metió y dice, es terrible cómo esta gente, dice, puede hacer ese tipo de rituales hoy en día todavía acá. Y él todavía dice, mira, aquí está el lugar, está en San Francisco, a las afueras de San Francisco a las afueras hay una parte llamado del Bohemian Group, ahí está el lugar, dice, ahí es donde todos se reúnen. El 31 de julio, yo no sé por qué, o sea, yo pensaba que era el 31 de octubre, pero dice el 31 de julio ellos hacen su ritual y asesinan niños, los avientan ahí al fuego tremendamente, y hasta hoy en día todavía existe esa práctica que no se exterminó en aquel tiempo. Y bueno, esto es lo que estos pueblos hacían, por eso Dios quería que todo eso se exterminara completamente. Las luchas se ganan orando. Yo no sé cómo usted esté peleando su lucha, todos tenemos luchas. En Jueces 1 del 11 al 12 dice: Otoniel conquista Debir y recibe a Acsa. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaban Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Acsa, su hija, por mujer. Caleb era uno de los caudillos también que había salido de los príncipes de una de las tribus de Israel. Y él vamos a decir así, por promover o querer que el pueblo saliera y atacara, él ofreció a su hija por mujer. Yo no sé cuántos harían eso, ¿verdad? ¿O cómo lo verían ustedes? Que un hombre dijo: yo quiero aquellas tierras, vaya, el que vaya y me las conquiste, yo le voy a dar a mi hija. Pero lo que Caleb sabía es que su hija algún día se tenía que casar. Y Caleb no estaba dispuesto a darle a su hija a cualquier hombre. Sabía a quién se lo tenía que dar. Y sabemos que para ir a conquistar esas tierras tenía que pelear y tenía que ganar. Y así fue como él le encontró esposo a su hija. No le encontró a cualquier hombre, le encontró un guerrero, alguien que se tenía que ganar ser su yerno. Y yo no sé si ustedes estén pensando el día que se casen sus hijas, o cuando ya andan de novio le andan corriendo al novio porque nada más no miran que no califica, ¿verdad? Pero en este aspecto él sí sabía lo que quería para su hija. Entonces yo creo que esa es una buena enseñanza para nosotros como padres, sabiendo que algún día, pues, no se rían. Todavía falta. Bueno, ese es un buen tip. Josué, el fin de una batalla, de una brillante carrera. Vamos a empezar la clase. Dice: por fin el pueblo hebreo
entró en Canaán, la tierra que Dios había prometido a los patriarcas y a los descendientes. Dios cumplió su promesa, a pesar de la infidelidad de su pueblo, pero faltaba todavía algo más. Las tribus tenían que conquistar sus parcelas, desalojando a sus idólatras moradores, para que los hebreos no se mezclaran con ellos en la adoración de ídolos y creencias que eran abominables para Dios. Pocas tribus hicieron esto, la mayoría desobedecieron. Esa desobediencia dio como resultado que los israelitas pronto anduvieran en pos de los ídolos, mayormente después que Josué murió. Porque Josué ya había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Josué despidió al pueblo y cada quien iba a ir ya tenía asignado su tierra, donde iba a ir a sacar a su gente, o a la gente de la tierra que a él le quedaba. Entonces, el pueblo nada más tenía que ir y sacar a la gente que estaba ahí. Ya la tierra ya estaba dada, Dios ya les había prometido que les iba a dar la victoria en cada una de las peleas que tuvieran. No importaba qué tamaño fueran las tribus. En muchas ocasiones las tribus enemigas eran gigantes. La Biblia los dice como gigantes. Hemos escuchado de Anac, de Goliat, y eran hombres fuertes. Dicen que cuando recorrieron la tierra, dicen que ellos parecían como langostas al lado de aquellos hombres. Hace un tiempo recuerdo que no sé, habíamos ido al doctor y en un lugar aquí estábamos, nos subimos al elevador y cuando nos subimos al elevador y había un morenito ahí, estaba alto, y nos quedó viendo así y dijo, no me van a creer, dijo, pero en mi casa soy el más chaparro, y me siento alto aquí al lado de ustedes, y pues, pero pues sí estaba alto el muchacho, y bueno, no dijimos nada. En la misión de los 12 espías en Deuteronomios 1:19, Dios ya había mandado a ver la tierra cómo era, ya ellos ya sabían lo que tenían que hacer, nada más era ir y sacar a sus moradores. Las casas que ellos tenían iban a ser del nuevo pueblo, sus parcelas llenas de frutas, de olivos, todo eso ya iba a ser de ellos. Ellos no iban a sembrar nada, ya nada más iban a llegar a cosechar, pero lo que tenían que era sacar a sus moradores. En Deuteronomios 9:1-15 también Dios les promete que Él ya iba a arrojar a las naciones de ahí, ya no tenían que pelear demasiado. Y en Deuteronomios 12, del 23 en adelante, también Dios le da instrucciones que cuando ellos entren, no solo tenían que poseer la tierra, sino que tenían que destruir completamente todos los altares, porque había altares a una infinidad de deidades en todas esas áreas. Entonces ellos tenían que llegar y destruir completamente todo. Y así es como Josué, el caudillo, dice que es el fin de una brillante carrera. Corría más o menos el año 1400 después de Jesucristo. Josué tenía 110 años de edad cuando su brillante carrera como líder de Israel llegó a su fin. Siendo muy joven, fue uno de los 2 espías que Moisés envió a reconocer la tierra desde Cades Barnea al Negué. 10 de los 12 mostraron cobardía ante los gigantes y la falta de fe en Dios
que les ayudaría a salir victoriosos. Sabemos que Josué fue uno de los que dijo, la tierra es buena, tenemos que entrar y poseerla porque está muy bien ahí, había de todo y todo lo que ellos ocupaban. Vamos a pasar al segundo punto, y en su estudio o en su libro, en la hoja que tienen, el segundo punto dice, Dios castiga al pueblo, pero pues como que a mí no me pareció muy bien ese punto, porque en realidad Dios no castigó al pueblo. Yo traté de corregirlo, dice, las consecuencias de no obedecer. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El pueblo de Israel, en vez de servir a Dios, o más bien dicho, esa descendencia no quiso servir a Dios. Antes bien, empezaron a hacer posiblemente negocios con ellos y no los arrojaron. Dice que no los pusieron a arrojar o no los quisieron arrojar, pero al final dice que les empezaron a cobrar impuestos mejor. Se olvidaron de que Dios era su proveedor de ellos y empezaron a hacer negocios con ellos posiblemente. Dice que empezaron a darle a sus hijas y a intercambiar y a mezclarse con ellos, no sabiendo las consecuencias tan grandes que traía. En Jueces 1 del 18 al 19 dice que Judá no arrojó a los de las montañas. En Jueces 1 del 20 al 21 dice que los hijos de Benjamín no arrojaron al Jebuseo. José conquista Betel. Jueces 1, 27 dice Manasés tampoco arrojó a los que a él le tocaba. En Jueces 1, 28 dice que lo hicieron tributario. Pero qué triste, ¿verdad? Que en vez de arrojarlos, les empezaron a pagar tributo. Pero cuando llega el Señor Jesús, resulta que ahora los que pagan tributo son ellos. En Lucas 21, en Lucas 20, de 21 al 25, ellos le empiezan a preguntar al maestro, maestro, ¿es lícito pagarle tributo al César? ¿Se dan cuenta cómo cambió el asunto? Cuando se hicieron fuertes, los dominaron y en vez de sacarlos de la tierra, les empiezan a pagar tributo. Pero años más tarde, terminan ellos pagándole tributo al pueblo romano. En Efesios 4:22 dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En muchas ocasiones también, bueno, esto me gustaría aplicarlo así. En muchas ocasiones también nosotros traemos cosas que nos arrastrando y creemos que las hemos dominado, pero al final resulta que no y que nos dominan. Yo no sé qué es lo que cada uno de ustedes al venir a Cristo no ha dejado, y aún así todavía cree que lo domina y cree que con el paso del tiempo lo terminará dominando, pero no es así. Dice que con el paso del tiempo eso va a ir creciendo otra vez y puede salir a flote. No quiero especificar en algún punto, pero hay muchas cosas que podemos ir dejando poco a poco, creciendo, y nos dominará. En Josué 2, del 1 al 15 dice, Baal, dice, era
Los cananeos era un Dios creado por los cananeos. Dice que ellos crearon a este Baal, pero Baal era como un toro, así se representaba como un toro. Pero que ellos lo crearon a su necesidad más que nada de ellos. Y ellos lo adoraban, pero lo adoraban de una forma, con orgías, con sacrificios humanos. Y Astarot también era un principio divino, y era una hembra también que tenía que ver con la fertilidad, y también tenía los mismos sacrificios y los mismos rituales los mismos rituales de sexualidad. Entonces era la forma en cómo ellos adoraban a sus dioses en ese entonces. Por eso Dios quería que todo eso se terminara completamente. Pero ellos empezaron a mezclar, pero bueno, ellos empezaron a perder ese amor a Dios, esa fe en Dios. En Mateo 7:17 dice, así que todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. A veces la influencia que podemos tener a nuestro alrededor nos hace daño también, y podemos ser influenciados fácilmente por tradiciones que al final, si no cortamos de un tajo de ellas, nos van a afectar. Yo no sé cuántos que vinimos de otros países, venimos acá y somos influenciados por algunas tradiciones o algunas cosas, que en algunas está bien, como acción de gracias, poder dar gracias a Dios por lo que Él provee. Y a veces hasta se burlan de nosotros, diciendo, sí, tú, mojado, andas celebrando el 4 de julio, pero bueno, son cosas que a veces somos influenciados por ello y lo hacemos, y no hay ningún problema. Pero hay cosas como Halloween y otro tipo de cosas un poco ya más fuertes, Easter y cosas así, que deberíamos desecharlo completamente, aún de nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, a veces somos influenciados por el lugar, y ellos fueron influenciados de una forma terrible, que fueron afectados al final. Los primeros dirigentes de Israel fueron jueces que Dios ponía. No eran jueces que dirigía, que el pueblo elegía, eran jueces que Dios ponía. Por eso Dios quería ser el rey de ellos, Dios quería guiarlos, pero ellos no quisieron y desecharon y empezaron a pedir rey. Pero era la forma en cómo el juez venía y consultaba a Dios, y Dios le decía lo que tenía que hacer. Y era la forma de cómo ellos ganaban la batalla y cómo tomaban las decisiones. El primer juez, los primeros dirigentes de Israel en Canaán, dice, estamos en Jueces 2, del 16 al 19, Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, y a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. En el versículo 15 termina diciendo que tuvieron una gran aflicción. Es angustioso tener un enemigo encima.
en contra de quien quiera que pueda ser. Dios, lleno de amor y compasión, vuelve a ayudar a su pueblo como lo hizo, preparando ciertos individuos para que sirvieran como jueces y líderes. Dios hablaría por medio de ellos al pueblo. Dios se entendería con ellos, esos jueces, estaría con ellos, les guiaría e inspiraría. Estos individuos eran escogidos, pues aunque el pueblo andaba muy mal en su relación con Dios, siempre había quienes no doblaban sus rodillas ante Baal. Siempre había un remanente que Dios guardaba para sí, para su pueblo, para guiar al pueblo. Pero Israel volvía siempre a lo mismo. Levantó un juez, el primer juez que fue Otoniel, aquel que fue a la guerra y que recibió a la hija de Caleb, a Acsa. Él fue el primer juez. En Jueces 3:15 está también el Ahot Benjamita, él fue el segundo juez. En el Jueces 3:31, Sangar, hija de Onat, fue el tercer juez. Y la cuarta juez fue Débora, una mujer. Dios levanta a quien Él quiere y a quien está dispuesto a obedecerle. Y bueno, en este entonces fue una mujer la que gobernaba. Y ella consultaba a Dios y Dios también respondía por él. Y Dios libró por medio de una mujer también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que vivir una vida, vamos a decir así, hermosa, porque lo único que tenía que hacer era ir y sacar a aquellos y habitar esas casas que ellos no habían hecho, ellos nada más los iban a habitar. Pero como el pueblo de Dios no obedeció, ¿sabe cómo terminaron? En Jueces 6, 1 y 2, en Josué 24:13 dice: yo os daré tierras por la cual no trabajasteis ni edificasteis, te haré vivir en viñas que nunca plantaste. Y iban a vivir de esa manera. Dios les había prometido, pero lo único que tenían que hacer era sacar a aquel pueblo. Pero como no obedecieron, en Jueces 6, 1 al 2 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Medián por 7 años. Y la mano de Medián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, se hicieron cuevas en las montañas, cavernas y lugares fortificados. En vez de terminar bien, terminaron allá en las montañas, escondiéndose en las cuevas. Qué triste, ¿verdad? Que un pueblo que tenía todo haya terminado así, y que hoy en día todavía las consecuencias de eso vive de una manera triste, cuidándose del enemigo, siendo bombardeados. En los últimos 2 años creo que son como 20 bombardeos que tiene esa ciudad, y sin fines de asaltos que existen, y discutiendo día a día sobre en las calles se encuentran peleándose los musulmanes contra los judíos. Muchos judíos fuera de Israel, escondidos. Sí, muchos judíos fuera de Israel y en cualquier parte del mundo escondidos por una desobediencia, o bueno, por muchas desobediencias que tenían día a día por haberse apartado de Dios. Y bueno, esperemos que podamos aprender algo de este estudio, y que no nos alejemos de Dios, y que lo pongamos en primer lugar cada día, en cada una de las decisiones que tomemos, hermanos.
Independientemente de cómo nos esté yendo, que Dios sea el primer lugar en nuestra vida. Así termino el estudio de esta mañana, que se tituló Dios guía a su pueblo a elegir dirigentes. Que Dios les bendiga. Amén. Deseo que en esta mañana el estudio, ¿verdad?, ha sido tan bueno, que trae reflexión a nuestra vida. La palabra de Dios siempre nos da ejemplos. La historia no solamente se escribe para saber qué es lo que pasó allá, sino que para que nosotros podamos aprender a través de ello. Hemos cometido errores como los cometieron ellos y sin duda alguna hemos pagado consecuencias, pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. El pueblo de Israel, donde quiera que esté y en cualquier momento donde estaba, en el momento en el que ellos clamaban a Dios, ¿verdad?, una y otra vez Dios dice ahí su palabra que tuvo misericordia. Cuando ellos clamaban, ahí estaba Dios, ¿verdad? Ellos decidieron desechar a Dios, como comenzó diciendo el hermano Josué al comienzo, ¿verdad? Y aún así Dios siempre está por su pueblo. Hermanos, nosotros tenemos también debilidades, pasamos por dificultades, pasamos situaciones, pasamos por donde tenemos que tomar decisiones, pero nunca desechemos a Dios. Y sí, hay cosas en las que quizás lo hemos dejado. Hace tiempo les explicaba acerca de una persona que vendió su casa, ¿verdad? Algunos se van a acordar de ello. Y entonces el que lo vendía dijo al nuevo dueño, le dijo: ¿me permites dejar un clavito aquí en tu casa, ahora tu casa? Y él dijo: no veo nada de malo, es un clavito, ¿verdad? Está muy bien, dijo, pero de vez en cuando, dijo, voy a venir a ver, dijo, el clavito. Y no vio ningún mal, ¿verdad?, del nuevo dueño y dijo: no hay problema, ¿verdad? Y pasó el tiempo, a los 3 meses llega aquella persona y toca la puerta y le dice: oh, ¿es usted? Sí, dijo, pues vengo a ver mi clavito. Y pasa, ¿verdad? Y mientras pasan, pues el diálogo, la plática, ¿verdad? Y así, bueno, nos vemos, otro día vengo a ver mi clavito, y se vuelve a ir, ¿verdad? Y a las semanas vuelve a venir otra vez, y entonces llega, ¿verdad?, y cuelga su sombrero ahí y la plática. Y entonces llegó el tiempo en el que ya era tan estorboso, eso de venir seguido, ya había pasado tiempo, ya no es tu casa, ¿verdad? Pero él habían quedado en que le iba a permitir el día que quisiera, a la hora que quisiera, ¿verdad?, llegar y ver su clavito. Muchas veces, ¿verdad?, moraleja, muchas veces nosotros también le hemos dado el consentimiento al pecado o al enemigo o a ciertas cosas, ¿verdad?, que ya no son correctas en nosotros, ¿verdad? Y el enemigo tiene la libertad de venir a cualquier momento a tocar nuestros pensamientos porque nosotros lo hemos permitido, ¿verdad? Y entonces ahí es donde somos débiles. Y como ya dimos nuestra palabra, pero eso se puede acabar. Yo creo que aquella persona en algún momento dado tuvo que haberle decir: ¿sabe qué? Agarre su clavito y se lo lleva allá, porque aquí ya, ¿me entiende? Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros. Entonces no tenemos que dejar, hace tiempo hablamos también en una predicación, recuerdo que lo que Saúl tenía que hacer era ir y cumplir lo que Dios le había dicho: ve y acaba con Amalek. Y era acabar con todo, porque le recordó lo que le había hecho al pueblo de Israel, dice, cuando venían por el desierto. Lo mencionó mi hermano, cuando dice que atacó la retaguardia, donde venían los más débiles, los más viejos, los más cansados, los niños, las mujeres, ¿verdad? Porque el ejército venía enfrente y ellos hicieron lo que quisieron con los que venían atrás. Y entonces, recordando todo eso, Dios trajo justicia y usó a su mismo pueblo. Ya cuando tuvieron rey, mandó a Saúl a que fuera y acabara con Amalek. Y era acabar con todos. Sin embargo, él no mató a Amalek. Y agarró, ¿verdad?, de lo mejor que del ganado y todo ello. Y entonces Dios se molestó, y fue el día que Dios rompió ese trato que tenía con Saúl. Ese día Dios le quitó el reinado a Saúl y dice que se lo había dado a alguien mejor que él. Entonces Saúl vivió todo atormentado, pero las consecuencias de haber dejado vivo a Amalek
la vivió el pueblo de Israel. Y se acuerdan, si ha leído la historia de Esther, el libro de Esther, ahí vemos, ¿verdad?, cómo quisieron acabar otra vez con el pueblo judío. Oh, pues aquel mentado Amán era un descendiente de Amalek. Entonces, cuando decidimos dejar vivo al enemigo, y tenemos enemigo, el enemigo es espiritual, mis hermanos. Cuando hay un pecado al que todavía le damos oportunidad que esté en nuestra vida, va a ir creciendo, se va a ir haciendo fuerte, se va a ir haciendo gigante, y un día, en vez de nosotros controlarlo, Él nos va a controlar a nosotros. Hermoso estudio esta mañana, hermoso tema, ¿verdad? Pero Dios dirige a su pueblo a tomar dirigentes, ¿verdad?, para ellos. Así es que, bueno, al final, ¿verdad?, ahí en sus hojitas, estoy siendo un poquito, ¿cómo se dice?, extenso en esto, ¿verdad?, porque terminamos muy a tiempo, tenemos tiempo, nuestros hijos todavía están en clase. Y ahí al final, ¿verdad?, dice, ahí hay una pregunta, ¿cuáles son las virtudes que debe tener un líder o un dirigente o alguien que gobierna? Debe de tener ciertas virtudes, y ahí hay como 10 puntos, ¿verdad?, que a nosotros nos gustaría verlos en aquellos que están al frente de nosotros, que están dirigiéndonos, ya sea en la iglesia, ya sea en el nivel social, ¿verdad?, nuestros gobernantes. ¿Qué es lo que deben de tener ellos? Y ahí usted, ¿verdad?, puede ser, no sé, virtudes, honestidad, responsabilidad, que tenga liderazgo, ¿qué más podemos decir? Que sea espiritual, que el número 1 pudiera ser temeroso de Dios. Y eso va a ayudar a llenar muchas otras virtudes más, ¿verdad? Honesto, transparente, íntegro, etc. Hay tantas virtudes que buscamos en aquellos que están al frente de nosotros. Y la última pregunta, ¿de qué manera nosotros, ¿verdad?, participamos con aquellos que nos gobiernan? ¿Hasta dónde nosotros estamos contribuyendo o tomando esa responsabilidad, ¿verdad? Y bueno, sabemos que en estos tiempos, en todas partes del mundo hay corrupción, pero hasta donde nosotros podemos, ¿verdad?, tenemos participación, votar o apoyar a aquellos que realmente están haciendo las cosas bien. Bueno, a veces no hay a quien irle, ¿verdad? Todo es corrupción. Así es que incline su rostro y vamos a orar en este momento. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque siempre estás al pendiente de nosotros, Señor. Queremos pedirte perdón porque tantas veces, al igual que este pueblo, Señor, una y otra vez, tenían dirigentes, tenían aquellos que tú usabas para guiarlos, que peleaban, que daban las indicaciones, pero cuando éste se moría, otra vez el pueblo se desviaba. Vivimos tiempos muy parecidos en los que, Señor, los que están al frente de nosotros, los que están gobernando sobre nosotros, a veces no tienen la moral o la ética para poder dirigirnos, y que dejan que el pueblo viva como quiere, siempre y cuando al parecer haya cierta felicidad o gozo, pero en ellos, Señor, tu pueblo es oprimido. En el nombre de Jesús, en esta mañana suplicamos, Padre bendito, para que sigas protegiéndonos, como ese remanente que siempre tuviste apartado, Señor, que cuando el pueblo fallaba, habían fieles, habían personas que padecían allá en lo silencio, quizás en lo escondido, pero en su momento, Señor, tú los sacabas y levantabas a alguien, a un dirigente dentro de ellos, que podía hacer volver otra vez el corazón de tu pueblo hacia ti. Perdónanos por todas las veces que nosotros hemos claudicado, que hemos hecho las cosas mal. Ayúdanos, Señor, a sobreponernos, y en este día a estar dispuestos, Señor, a cerrarle todas las puertas al enemigo, al pecado, a la maldad, y que podamos, Señor, en estos tiempos alumbrar mucho más
en medio de esta oscuridad espiritual que el mundo vive. Haznos, Señor, haznos esas cartas abiertas para el mundo. Ayúdanos a evangelizar con nuestro estilo de vida, que podamos ser modelos para el mundo, modelar esa victoria, esa vida victoriosa que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén.